Bueno, muchas gracias, Pedro. Primero que nada, agradecer a la Chacra de Barro y al IPCBA por esta oportunidad que me dan para brindar esta charla y agradecer a todo el público presente que está del otro lado. Y bueno, espero que sea útil esta charla para ustedes. Vamos a hablar un poco de lo que es ensilaje de alta calidad, en este caso para destetes. Bueno, vamos a hablar de nutrición, así que vamos a ver primero una parte de lo que es alimentación, o sea, el alimento por un lado, y luego vamos a ver los requerimientos de los animales por el otro, cómo lo podemos conjugar. Ya sabemos que el ensilaje es un alimento muy versátil, que podemos utilizarlo en muchas categorías, en muchas opciones de uso. Entonces, en este caso vamos a hablar para destete. Bueno, para comenzar, vamos a definir qué es un ensilaje. El ensilaje es una forma de preservar el alimento mediante una fermentación ácida que se produce por condiciones de anaerobiosis, que lo que hace es disminuye la acidez del medio y esto preserva el forraje de un posible deterioro por las bacterias. Entonces, la ventaja de esto es que tenemos un cultivo que creció en una época y lo podemos trasladar su uso hacia otra época o hacia otro año, de acuerdo a la estrategia que tenga cada campo. Básicamente, para obtener un ensilaje de buena calidad, primero que nada tenemos que partir de un buen cultivo, ¿sí? Tenemos que tratar de que sea el mejor cultivo. Esto quiere decir realizar las labores culturales, fertilizar para tener buena cantidad de nutrientes. Otro de los aspectos importantes es cosechar en el momento óptimo, que esto va a depender de la especie, ¿no? Hablemos de maíz, hablemos de verdad de invierno, de pasturas, de lo que fuera. Cada uno va a tener su momento óptimo de cosecha. Luego, cosechado, picado, hay que lograr una rápida y adecuada compactación para eliminar el oxígeno y que comience rápidamente la fermentación y lograr una fermentación ácida de ácido láctico, que es el cual va a disminuir el pH o la acidez y va a mantener el material conservado. Lo ideal es cubrir el material compactado. Esto va a depender del tipo de silo que se esté utilizando. Puede ser un silo bolsa, un silo puente, un búnker. Lo recomendable es que se tape para que no ingrese oxígeno y se deteriore todo el material que ha sido ensilado. Pero bueno, también se puede hacer ensilaje sin cubrir, nada más que va a existir una pérdida de la capa superior. Una vez que tenemos confeccionado el ensilaje, tenemos que evitar la ruptura de esa cubierta para que no ingrese el aire y se deteriore. Si no, vamos a perder. O sea, ahí se realiza tanto esfuerzo primero para lograr el ensilaje y luego, si no lo cuidamos bien, perdemos esto. Y bueno, y con esto perdemos tiempo, perdemos recursos y no es lo deseable. Luego, una vez que vamos a utilizarlo a ese ensilaje, hay que hacer un uso correcto. ¿Qué quiere decir? No airearlo demasiado, no abrirlas, si estamos hablando de silo bolsa, no abrir las bolsas en una gran superficie, porque de esta manera es como se airea y tenemos una oxidación de los nutrientes y perdemos esos nutrientes para los animales. Bueno, ¿qué es lo que podemos ensilar? En realidad se puede ensilar cualquier cultivo que cumpla con ciertas características, ¿no? Y estas características básicamente son una alta cantidad de sustrato fermentesible, básicamente son carbohidratos solubles en los azúcares más simples diríamos. Baja capacidad buffer, la capacidad buffer es una capacidad que tienen los materiales de mantener su pH. Nosotros el pH o la acidez, lo que tenemos que buscar es que sean cultivos que no tengan una alta capacidad buffer, cosa que el pH descienda a menos de 4, que es donde se va a estabilizar el silo a lo largo del tiempo. El contenido de materia seca es preferible que sea mayor al 20%, esto va a depender del cultivo, porque muchas veces los efluentes se nos van los nutrientes, ¿sí? Se nos va mucha de la energía, muchos minerales, y además digamos que puede afectar el consumo de los animales también cuando hay mucha cantidad de agua en la masa ensilada.
Bueno, una estructura física que permite el compactado, es lo ideal, que podamos eliminar el oxígeno rápidamente, como les decía. Y algo que es muy importante en todos los cultivos es tener una alta producción por unidad de superficie, ya que esto va a diluir el costo fijo de producción o de confección de un ensilaje. Entonces, mientras más cantidad de materia seca nosotros logramos ensilar, digamos que el costo va a ser un poco menor. Entonces, para poner algunos ejemplos, se sabe que, o sea, uno de los cultivos que más se utiliza para ensilaje es el maíz. Puede ser sorgo, avena, cebada, puede ser ryegrass, alfalfa, pasturas consociadas. Se hacen ensilajes también de agropiro, de tréboles, de arveja. Se utilizan también, por ejemplo, en las pasturas megatérmicas, ensilaje de Gatton Panic, y también de pasturas naturales, siempre y cuando cumplan con estas características, ¿no? Y eso nos va a dar después la calidad que tenemos en el ensilaje, y después vemos cómo lo usamos. Bueno, para mostrarles un poquito estos datos bueno, los tomé de la página de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, para que tengamos una idea de cómo evolucionó el uso de los ensilajes en los sistemas de producción. Fíjense en esta curva que está aquí arriba, es la superficie que se ha ensilado en las distintas campañas. Aquí hay un corte en la campaña, primero tenemos 2010 hasta el 2012, digamos, y luego hacemos un corte desde el 2017 al 2020. La superficie aumentó prácticamente desde 1.200.000 hectáreas a prácticamente, superó las 2 millones de hectáreas y actualmente ronda en esa superficie. Como les decía, fíjense que el principal cultivo que se utiliza para ensilar es el maíz, ¿sí? Seguido por el sorgo y las pasturas. Y fíjense que en las últimas campañas, tanto pasturas como verdeos tomó mayor relevancia en la participación de la confección de ensilajes. Bueno, para comentarles, ya que el maíz es lo más común, hay algunas diferencias que hacen entre este tipo de ensilaje que proviene de un cultivo de maíz con respecto de un cultivo de verdad de invierno. Por ejemplo, tenemos la cebada. Este es un trabajo que hicimos en la experimental de Barrow, comparando cebada y maíz en una digestibilidad in vivo. Básicamente lo que tienen que ver acá, fíjense que la proteína bruta que aporta cada ensilaje siempre es mayor en la de los verdeos de invierno respecto al maíz. El maíz siempre ronda entre un 6,5 y un 7,5% la proteína bruta, es decir, es un poco baja. Fíjense la FDN, el contenido paracelular, el maíz se lo ve diluido por el contenido de almidón. O sea que en los ensilajes de maíz o sorgo lo importante es la cantidad de grano. Y en este caso nosotros cuando hicimos el trabajo, llegamos a la conclusión o podemos observar que la digestibilidad de esa pared celular de la FDN era mayor en la cebada, en las plantas C3, respecto del maíz, o sea que la pared celular del maíz es menos digestible. Por eso es que es importante el almidón. En este caso, en la cebada o los verdeos de invierno, lo que nos interesa es la digestibilidad de la pared celular. Por eso es importante el momento de cosecha. Ya lo vamos a ver. Acá tenemos unos trabajos que se hicieron también en la chacra de Barrow, y lo que les decía con respecto al momento de cosecha, cuando está en la mitad del panojamiento. Fíjense que la proteína bruta es mayor. Esto es en avena, respecto a un grano lechoso y a un grano pastoso. Cuando va avanzando la fenología del cultivo, si bien tenemos menor rendimiento, pero tenemos una calidad que es superior, digamos, porque tenemos mayor cantidad. En cuanto a proteína bruta, fíjense acá que la digestibilidad, la FDN aumenta, ¿no? Y la digestibilidad, que sí, que está aquí, tenemos que es mayor cuando el cultivo está en un estado más joven, diría. Y lo que tienen de bueno los cereales de invierno cuando se confeccionan es que tenemos la posibilidad de hacer un oreo previo. Este es otro trabajo que hicimos en Barrow, donde observamos que a partir de un cultivo que tenía 20% de materia seca, lo dejamos orear durante tiempo, y lo que hicimos es
se ensiló mayor cantidad de materia seca, si bien la proteína bruta disminuyó un poco, la digestibilidad se mantuvo. Es aconsejable esta cantidad de materia seca porque metemos mayor cantidad de materia seca, no tenemos tantos efluentes y es más consumido por los animales. Bueno, este es un resumen que hice a partir de los trabajos que teníamos o de todos los análisis que hicimos en Barrow para que tengan una idea de qué es lo que nos puede aportar un ensilaje de avena y un ensilaje de cebada. Estos son aproximadamente 20 datos que tenemos de los análisis que mandamos a hacer. Fíjense, la proteína bruta en promedio siempre ronda entre el 9 y el 10% y la digestibilidad de la materia seca entre el 65%. El ensilaje de cebada básicamente nos dio los mismos parámetros que el ensilaje de avena, o sea que son muy parecidos. Esto es un promedio, ¿no? Fíjense, los máximos y mínimos también pueden variar y el desvío estándar que tenemos es distinto. Pero podemos tomar estos datos para hacer algunos cálculos de alimentación. Ahora, se pueden confeccionar ensilajes de un cereal de invierno y lo podemos consociar con una vicia. ¿Qué hace la vicia? Nos va a aportar más proteína. En uno de los ensayos o trabajos que hicimos en Barrow, pudimos aumentar hasta un 3% la proteína bruta del ensilaje con la misma digestibilidad de la materia seca. Bien, ya hablamos un poquito de lo que son los alimentos, ahora pasamos a ver lo que es el uso del ensilaje en la alimentación, pasamos a hablar de los animales. Nosotros siempre hablamos de requerimientos nutricionales de los animales. Tenemos requerimientos de mantenimiento, tenemos que cubrir ese requerimiento y luego lo de producción. En este caso que hablamos de bovino de carne, vamos a hablar de crecimiento. Tiene muchos factores que afectan el crecimiento o la ganancia diaria de peso vivo. Los factores básicamente son el peso vivo y la ganancia de peso que nosotros queramos obtener, ¿no? Más allá del biotipo y del frame. Así que acá les puse más o menos lo que requiere, según la bibliografía, los animales para ganar una ganancia de peso entre 600 y 800 gramos, tener de 150 kilos, unos destetes, hasta 250 kilos, cuánto necesitarían tanto de energía metabolizable y de proteína bruta. ¿Sí? Más o menos entre energía metabolizable por kilo de alimento, estamos entre 2,5 y 2,6, y la proteína siempre va a ser mayor cuando los terneros son más chicos, digamos, de menor edad. Aquí les puse una comparación, una vez visto los requerimientos. Estos son los mismos datos que les presenté en la diapositiva anterior, y aquí están los datos del alimento. Fíjense que estamos un poco más abajo, quizás no tengamos esta ganancia de peso por la proteína bruta y por la energía que nos aporta. Entonces se puede suplementar estos animales si queremos una mayor ganancia de peso. Ahora, si utilizamos un ensilaje de avena vicia, nos va a subir esa proteína y ya nos acercamos más a los objetivos que tenemos para esta ganancia de peso que queremos. Entonces es una alternativa muy interesante usar avena vicia para aportarle más proteína. Estos son datos de un ensayo que tenemos en la chacra, en Barrow, que utilizamos ensilaje de avena con suplementación de grano de maíz, fíjense, con una proteína del 9%, parecido a lo que les mostraba. Y en vaquillones, que este es el dato que les quería presentar, de 215 kilos, tuvimos una ganancia de peso de 900 gramos en autoconsumo y suplementación. O sea que dan buenos resultados el uso de los ensilajes, más allá que la proteína fue bastante baja a comparación de lo que dice la bibliografía, nosotros obtuvimos buenas ganancias de peso, que sería conveniente seguir haciendo estos ensayos, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos utilizar el silo? O sea, se lo puede utilizar de muchas maneras, como parte de una ración totalmente mezclada, puede ser autoconsumo o suplementación, otra vez autoconsumo más suplementación en distintos tipos de silo, o como suplementación en pastoreo. Con esto vamos a lograr aumentar la carga, vamos a aumentar los nutrientes que necesitan los animales y lograr estos objetivos que se plantea el productor de hacer una recría, o sea, los animales salen de ser lactantes a pasar a ser más rumiantes, digamos, y
tendríamos que tratar de tener una ganancia relativa entre 600 y 800 gramos para tener una buena recría y que los animales no comiencen a engrasarse, porque a mayores tasas de ganancia de peso hay mayor deposición de grasa. Bueno, como para ir terminando este pantallazo de los ensilajes, algunos datos que tenemos que tener en cuenta. En una bolsa, si hablamos de un silo bolsa, ¿cuántos kilogramos de materia verde entran por metro lineal? Hablamos de 500, de 3.000 a 3.500 kilos de materia verde por metro lineal, y si hablamos de materia seca, bueno, va a depender del contenido de materia seca que tiene ese ensilaje. Y la cantidad de animales que es aconsejable colocar por boca de los silos bolsa, siempre hablando de un silo bolsa de 9 pies, ¿sí? Y hay que tener ciertas consideraciones, cuidar que los animales no rompan, que no ingresen, y si está muy compactado el silo, remover la primera capa. Y esto es muy importante, lo que les decía, la utilización es avanzar entre 40 y 50 centímetros diarios. Bueno, como conclusiones rápidas, el pantallazo que vimos es que los cultivos de cereales de invierno poseen unas características deseadas para obtener un silaje de calidad. Siempre partimos de un buen cultivo. Son alimentos de alta calidad, siempre que se los confeccione de manera correcta, porque si lo hacemos mal va a ser de mala calidad. El uso que tiene es muy versátil, es una reserva forrajera, como les decía al principio, lo utilizamos ahora, lo utilizamos después, eso va a depender de cada campo. Es un alimento que cubre los requerimientos nutricionales de los terneros de acuerdo a las mediciones que nosotros tenemos, o si no, le falta muy poquito, que con una suplementación podríamos alcanzar los objetivos de esto de tener buen crecimiento. Y ya si hablamos de lo que es el sistema productivo, los ensilajes calzan muy bien en lo que son los sistemas mixtos y ayudan mucho con el tema de la liberación de lotes, tanto de cultivos como de los animales que se los pueden encerrar en un autoconsumo, por ejemplo. Así que bueno, eso era todo lo que tenía para comentarles. Espero que se haya entendido. Y bueno, aquí les dejo mi correo por cualquier consulta. Muchas gracias por la atención.